Pues muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer mucho a todos ustedes su invitación. Muchas gracias, Química Cintia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Químico. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de precisamente de estas generalidades. Esperemos cubrir con las expectativas y sobre todo agradecer a todos ustedes el tiempo que se prestan para capacitarse. Creo que es lo más importante en nosotros en el ámbito del sector salud, es capacitarnos, pero no solamente capacitarnos, sino también retroalimentarnos de ustedes para nosotros y de nosotros hacia ustedes, porque siempre en cada unidad o en cada lugar donde vamos, aprendemos algo nuevo, aprendemos algo de ustedes. Vamos a dar inicio. Pues bien, para nosotros poder empezar a hablar, vamos a recordar un poquito, y esto es brevemente, casi una introducción, pero entre esta introducción nosotros siempre tenemos que hablar un poquito de nuestros antecedentes. Y al final de cuentas, dentro de los antecedentes se ha venido formando, se ha intentado formar a nivel mundial ciertas normas o políticas que nos permiten a nosotros, por ende, desarrollar funciones como tal a nivel sanitario. La Young Commission, como tal, como un asesor de solución o como un colaborador en la OMS, nos marca ciertas soluciones en la seguridad del paciente. Para nosotros hablar de toda la atención sanitaria, toda la atención clínica, toda la atención médica, toda la atención que conlleva un contexto, un acúmulo de funciones o actividades, necesitamos hablar de seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente no solo implica una caída, como mucha gente lo llegaba a pensar. Realmente, el sistema en este caso, la Young Commission como colaborador de la OMS, nos marca que hay 5 procesos descritos como tal y que abarcan muchísima información que sería tema de otro momento. Entre ellos, la selección y obtención de los medicamentos como tal, la prescripción de los mismos, la preparación, la dispensación y el monitoreo en relación a los pacientes o en relación a los efectos que surgen estos fármacos en los pacientes. Entonces, ¿por qué no? Tenemos que tocar siempre esta parte donde nos viene el origen de la normatividad acerca de este tipo de cosas. Este tipo de actuares, bueno, la gente antes pensaba que solamente la seguridad del paciente o la seguridad en estos procesos era no solamente la administración, no solamente que el paciente no se caiga, que el paciente tenga cierta capacidad de autocuidado. No es así, o sea, lleva un contexto muy grande en este tipo de procesos, porque cada uno tiene algo que nos sirve para el desarrollo de nuestras actividades. Y por supuesto que tenemos en México normas, y normas que no quisiera que perdiéramos de vista. No vamos a perder de vista porque son normas que nos competen. En este caso, para ustedes, para el área del área de salud, pero en el área química, también nos compete porque nosotros estamos inmersos y desarrollados en estas áreas de sistemas. ¿Por qué no decir que este tipo de normas, como la 249, que es la norma oficial mexicana de mezclas estériles, nutricionales y medicamentosas, y también que abarca sus instalaciones para su preparación, nosotros todos estamos inmiscuidos en ello? Si nosotros observáramos esta normatividad, la vigiláramos, realmente la leyéramos y nos instruyéramos como tal acerca de esta norma, veríamos que hay muchas situaciones que nosotros no cubrimos como tal. Primero porque la estructura, la infraestructura no nos lo ha permitido como tal. También la capacidad física y la capacidad instalada tiene cierta disparidad o cierta discordancia dentro del sector sanitario, puesto que también somos un sector salud muy extenso, ¿verdad? Llamémosle muy extenso en México porque tenemos diferentes instituciones y cada institución también intenta conformar sus propias políticas sanitarias al interior de la institución. Entonces, pero es muy importante no dejar de perder que tenemos normatividad que nos guía, nos orienta hacia la perfección o hacia lo mejor funcionalmente hablando en el desarrollo de este tipo de funciones o actividades como tal. Llamémosle, por supuesto, que dentro de esta norma hay ciertas reglas o abreviaturas que sería importante nada más mencionarlas, como las buenas prácticas clínicas o prácticas de preparación de mezclas estériles. Y cuando nosotros hablamos de mezclas estériles, no solo hablamos de las mezclas que preparamos en las cámaras de seguridad biológica, sino también estamos hablando de las mismas mezclas o los mismos medicamentos que dispensamos de una manera aséptica o estéril a nuestros pacientes, ¿verdad? Y desde esta área farmacoclínica o farmacia hospitalaria, también nosotros llevamos a cabo esos procedimientos.
Las primeras caducidades, primeras salidas es algo que no se debe de perder, se debe tener bien de vista. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Eso reduce los riesgos, reduce los costos sanitarios y, por supuesto, implementa las prácticas clínicas adecuadas. Los procedimientos normalizados de operación, como ya lo mencioné, cada institución tiene sus procedimientos y sus procesos. Sin embargo, siempre tienen un origen, siempre tienen una base y es la base donde nos vamos a tener que fundamentar o sustentar para poder avanzar hacia la calidad de la atención o, por qué no, hacia la certificación de la atención. Las reacciones relacionadas con las infusiones o con las preparaciones o con la dispensación de los fármacos también es importante porque es derivado también de nuestro quehacer profesional. Existen guías de práctica de seguridad de administración de medicamentos de alto riesgo. Y esas también, yo los exhorto, les invito, que solamente las menciono, pero los invito a que nosotros analicemos este tipo de documentación, porque de ahí también emanan ciertas situaciones que nosotros podríamos conglomerar, sobre todo en las farmacias hospitalarias. Estas guías integran un catálogo de guías de práctica clínica y, si bien es cierto que fueron emanadas en el IMSS, en el Seguro Social, estas nos conllevan a un quehacer profesional o a una directriz profesional a todo el sector salud, porque están fundamentadas y están trabajadas con todo el gremio del sector sanitario. A través del programa de acción específico, sí, efectivamente, del Programa Nacional de Salud que emana del 2003 al 2018, y si bien es cierto que ya no ha habido una nueva revisión, todavía no son obsoletas, todavía son unas guías que se encuentran activas, que se encuentran funcionales y que nosotros las podemos tomar como esta base. Estas guías nos marcan intervenciones específicas para medicamentos de alto riesgo y, sobre todo, ciertos grupos de medicamentos de alto riesgo que nunca debemos de perder de vista, basados desde los electrolitos concentrados, los citotóxicos, los anticoagulantes y las insulinas. No quiere decir, por ende, o no quiere decir por ello, que no todos los grupos de más se encuentren clasificados en estas guías. Vean cómo todas estas guías están desprendiendo todos los agentes, los generales o los anestésicos, los adrenérgicos, los plaquetarios, los antiarrítmicos, anticoagulantes, antidiabéticos, todos los grupos medicamentosos se encuentran aquí también clasificados por grupos terapéuticos en este caso. Hay grupos terapéuticos que requieren cierta especificidad de observancia o cierto grado mayor de observancia o de vigilancia, que eso es lo que por ende a nosotros nos compete para este término. ¿Sí? Hay muchos medicamentos que tienen que tener cierto control. Todos los medicamentos requieren un control. Ya hablamos de primeras entradas, primeras salidas, caducidades, pero también requieren de ciertos controles específicos. Controles basados desde la recepción de la estabilidad y hasta la preparación o dispensación del fármaco como tal. Entonces, vean, solamente les estoy presentando los grupos y los grupos cómo se clasifican por grupo terapéutico en estas guías de práctica clínica. La Sociedad Americana, en este caso la dispensación hospitalaria farmacista, nos habla de errores de la medicación, errores que nosotros no debemos de perder de vista. Hay errores muy fuertes y errores muy graves, que la mayoría de ellos son errores causados por el ser humano, por la práctica humana, y no precisamente porque sea algo de causal, algo de casualidad. Llamémosle que estos errores, la mayoría, son causados por el ser humano. Y generalmente esos errores no son intencionados. Yo siempre les he dicho y les comento en algunas pláticas a unos colegas y a compañeros médicos, a compañeros químicos, a los compañeros, a los mismos camilleros, etcétera. A la gente que está inmiscuida en la atención de pacientes, en la atención sanitaria. No por hoy, me levanto el día de hoy y digo, los médicos, por ejemplo, hoy que tenemos tantas demandas clínicas, no nos levantamos y decimos, hoy voy a perder mi licencia médica, hoy voy a perder mi licencia para ejercer mi profesión. Yo tengo 14 años estudiando y no voy a perder mis 14 años de estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy me levanté con ganas de que alguien me demande y alguien pierda yo mi licencia. No es así. Realmente son errores humanos, pero son errores que también se pueden prevenir, son errores prevenibles. Existen errores de prescripción, sí es cierto, porque hay
muchas ocasiones hay la selección incorrecta de las drogas, de la dosis, de la vía, de la concentración, de la velocidad de administración, de la prescripción que se encuentra ilegible. ¿Cuántas veces a las manos de los farmacistas clínicos, de los despachadores, de los químicos, nos llegan recetas que no les entendemos nada, absolutamente nada? Entonces, estos son errores que perjudican a nuestro paciente. Esto es un team back que tenemos que hacer entre todos, el equipo multidisciplinario, para corregir e ir mejorando estas prácticas que permitan que el paciente tenga, al final de cuentas, una atención adecuada. La erupción por emisión, yo les decía, las faltas de administración de una sola dosis, se nos va, de repente no hacemos el cálculo de la dosis existente, existe ahí, pero se omite, no se proporciona, los errores en los tiempos y en los horarios de administración de los medicamentos, en los errores de los medicamentos que no están autorizados como tal, que no se encuentran prescritos, esos son errores fuertes. De repente dicen, bueno, es que yo tengo prescrito un medicamento, pero hay otro que es similar, ¿y realmente está prescrito para esa patología? ¿Realmente está adicionado para esa patología o realmente está autorizado dentro de nuestro sistema sanitario o por la COFEPRIS o por la FDA para ser ministrado ese tipo de medicamentos en cierta patología? Entonces, nosotros también tenemos que tener cuidado con ello, porque al final de cuentas esto puede incurrir en una demanda, en un término médico-legal que no estamos precisamente preparados para ello, ¿no? En la dosificación, sí, creo que la dosificación, al menos en las áreas pediátricas, llamemos que en los grupos más vulnerables, ¿no? Las áreas pediátricas, las áreas geriátricas, es donde más se cometen los errores de la administración por la dosis. O la dosis es mucho menor, o la dosis se encuentra duplicada. Entonces, ojo con ello, también son errores o clasificación de los errores que nosotros formalmente presentamos o consecuentemente se presentan en las múltiples acúmulos de demandas en el área clínica médica y de dispensación de medicamentos. En la preparación del medicamento, sí. Las drogas, las formulaciones, la falta de prevención para la estabilidad o las técnicas que que utilizamos para la administración de los medicamentos o para la reconstitución de ciertos fármacos liofilizados, nosotros tenemos un problema serio ahí. De repente no sabemos ni siquiera la estabilidad del fármaco. Entonces, ahí hay que tener cuidado como tal. La manipulación correcta o incorrecta del fármaco, la conservación del fármaco. En ocasiones llegamos a algunas farmacias en algún momento y resulta que tenían los cajones medicamentos que se tenían que tener en una red de frío. Medicamentos a la luz que tenían que tenerse, bioconservarse dentro de una opacidad o dentro de un envase que no penetrara la luz directa o la luz solar. Entonces, ese tipo de cosas nosotros son errores que cometemos. Errores donde deterioramos la integridad de la droga, donde deterioramos la droga o la sustancia porque la agitamos, la comprometemos, no la manipulamos de manera correcta o simplemente la reconstituimos con un excipiente o con un liofilizado, con un excipiente o con un solvente diferente al que se podría encontrar dentro de su estabilidad clínica. El error de la adhesión, por supuesto que sí. Aquí básicamente yo creo que es el error al que comete el paciente por la falta de adherencia al tratamiento. ¿Y por qué lo comete el paciente? Porque de verdad, en muchas ocasiones no sabemos explicarle al paciente. Nosotros pensamos porque estamos inmiscuidos o porque nosotros también somos parte del sistema sanitario que el paciente conoce nuestro mismo lenguaje. No es así. El paciente no conoce el mismo lenguaje que nosotros. Entonces, vale la pena que al paciente se le explique o se le retroalimente. Al paciente, si tú le explicas y le dices se tiene que tomar una pastilla en la mañana, en la tarde y en la noche porque es cada 8 horas, y entonces le dices, pierde solamente 1 minuto, quizá 2 minutos, donde tú le dices al paciente, ahora dígame cómo me lo entendió. Y si el paciente te retroalimenta de manera correcta, ese paciente va a tener adherencia a su tratamiento. Tiene un alto porcentaje de tener adherencia. Si el paciente no lo entiende, no lo comprende, no va a tener adherencia al tratamiento. Y otros errores que nosotros podríamos recalcular, errores quizá de la observación de los fármacos cuando hay una dispensación, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que las ampolletas son iguales?
¿Sí han visto que nuestras ampolletas son iguales? Las ampolletas de repente se parecen todas y ahora las letras son transparentes y ahora las letras son similares. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, nosotros también tenemos que tener mucha alerta, mucha paciencia para nosotros revisar. Son letras muy pequeñitas. Y de verdad, nosotros los que usamos lentes necesitamos pedir que tenemos una visión o una agudeza visual disminuida, también tenemos que pedir apoyo con nuestro compañero. ¿Qué dice aquí? Hay que hacer una triple verificación precisamente para evitar compromiso del personal sanitario y para evitar los errores que cometemos precisamente en esta dispensación de los medicamentos hasta la misma preparación. Créanlo, que no porque tenemos una charola completa de la misma presentación de medicamentos quiere decir que sean todos el mismo o que sean todos iguales. ¿Quién dice que no? Por ahí alguien almacenó inadecuadamente en esa charola el medicamento. Hay que corroborar, hay que hacer triples verificaciones y hay que hacer prácticas clínicas adecuadas, ¿verdad? Hay que verificar las comorbilidades del paciente, etcétera. Entonces, todos estos tipos de errores que normalmente, errores de la medicación actuamos, pues nosotros deberíamos de actuar en ellos, pero sobre todo tener cuidado en lo que me compete, en el desarrollo de mis funciones, dentro de mis funciones, tener la verificación y el cuidado como tal de ellos. Vean aquí el seguimiento, la administración, la preparación, todo lo que ya abordamos, esto hay que tener un cuidado extremo como tal. ¿Y por qué no? Entonces, hoy vamos a seguir. En este contexto que ya les he platicado, seguimos con el tema de la seguridad del paciente, porque la seguridad del paciente está basado en los beneficios que obtiene el paciente, ¿sí? Sin llegar a tener la negatividad de lo que va a obtener el paciente en la atención sanitaria. Y los beneficios va a ser principalmente durante su tratamiento, en el tratamiento. Entonces, para hablar de seguridad del paciente, híjole, también tendríamos que tener una semana de capacitación solamente con seguridad del paciente, porque hay un acúmulo de criterios objetivos y subjetivos que podríamos manejar para nosotros hablar de seguridad del paciente. ¿Por qué no? Uno de los temas que nos confiere el día de hoy es la farmacovigilancia, que es otra parte que conlleva a la seguridad del paciente y es uno de los elementos muy importantes y fundamentales que hoy por hoy nos ha instruido la misma OMS. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el cuidado en la administración o en la vigilancia hacia el cuidado y la atención de nuestro paciente, sobre todo con la dispensación de fármacos. La OMS nos define como tal, como una ciencia, y las actividades relacionadas como una detección, valoración o evaluación, comprensión y prevención de todos los efectos o eventos adversos de los medicamentos o cualquier otro tipo de problema o posible problema relacionado también con la administración de un fármaco, ¿sí? La administración de cualquier vía de un fármaco y todo lo que conlleva esta dispensación, porque no solamente estamos hablando que existe cierto dominio. Existen dominios como tal, las reacciones relacionadas con los medicamentos, los eventos adversos, los errores de la medicación que ya los estuvimos manejando, los medicamentos falsificados, que hoy en día está, pero sí en auge, ¿eh? Los medicamentos, decimos, ¿no? Que cómo aprendemos de fácil, ¿no? Y entre ello la falsificación de los fármacos. Eso es algo muy importante. La calidad inferior o subestimada de los fármacos como tal. Hoy en día estamos hablando de fármacos genéricos, de fármacos biocomparables, de fármacos similares, de fármacos biosimilares y de fármacos de patentes. De verdad, es una confusión. Entonces nosotros también tenemos que evaluar esa parte. La falta de efectividad de esos medicamentos, precisamente saber por qué es la falta de efectividad de ello, el uso indebido o debido o el abuso de las drogas y los medicamentos y la interacción entre todos ellos como tal. La farmacovigilancia no solamente va más allá de los medicamentos normales, no solamente los medicamentos habituales que como conocemos, también está a base de las plantas medicinales, estamos hablando de la herbolaria, estamos hablando ¿cómo se llaman estos? Los productos homeopáticos, los otros productos tradicionales, complementarios, los biológicos, las vacunas, los hemoderivados, los productos derivados de la sangre, por supuesto, y por qué no los productos que dispensan estos fármacos como ciertos dispositivos médicos, hasta los dispositivos que tenemos de dispensación de insulina, hasta esos deben de ser evaluados
o vigilados en farmacovigilancia. Eso es importante. ¿Existen indicadores de farmacovigilancia? Sí, que no terminaríamos hoy de abordarlos, también requiere de mucho tiempo abordar cada uno, pero solamente para seguir abordando nuestro tema, existen indicadores estructurales donde debemos de verificar si contamos con todo el contexto físico, estructural, infraestructura, toda la maquinaria, todo el equipo, todo el sustento que necesitamos precisamente para desarrollar estos procesos o estos procedimientos y para desempeñar nuestras funciones correctas el personal sanitario. Existen indicadores de los procesos donde todos sabemos qué es lo que nos van a evaluar de cada uno de los procesos que nosotros desempeñamos y relacionamos desde que entramos a atender a un paciente, desde que entramos a dispensar un medicamento, desde que llega un medicamento, desde que lo almacenamos, desde que lo recibimos, lo dispensamos, lo proporcionamos, lo infundimos, lo ministramos, etcétera. Todos estos procesos tienen indicadores de evaluación y de vigilancia. ¿Y por qué no hay indicadores de resultado de impacto? Porque nosotros siempre, cualquier función o cualquier actividad tiene que ser medible. Tiene que ser medible para verificar si realmente está impactando. Hasta cualquier tipo de política de funcionamiento, de proceso, tiene que ser medible. De esa manera nosotros vamos a poder verificar cuál es el impacto que produce ese proceso y saber si realmente seguimos adelante o tenemos que redireccionar ese proceso o ese procedimiento. Eso es importante. Y precisamente elaborado de esos resultados, de ese impacto, viene el tema que nos atañe el día de hoy, que es la monitorización terapéutica de los fármacos. ¿Por qué es importante la monitorización? ¿Por qué tan importante? Es importante porque derivado de su implementación se pueden optimizar los medicamentos o los fármacos que resultamos en la mejora de la terapia de los pacientes, en los procesos terapéuticos de nuestros pacientes, y por eso es justificado invertir en la monitorización de los fármacos o monitorización farmacológica. De forma genérica, comprende un conjunto de acciones, múltiples acciones, por supuesto, con proyección clínica, porque no solamente es la proyección clínica de verificarlo en ese momento, sino también es una proyección clínica a desarrollar estudios y procesos de investigación para alcanzar que en los pacientes, ya sea de forma individualizada o de forma masiva, ¿sí?, tenga una respuesta terapéutica o farmacoterapéutica eficaz y segura como tal. Entonces, en este caso, la monitorización terapéutica de los fármacos es una herramienta muy importante que demuestra la eficacia o la efectividad, en este caso, en los resultados clínicos de nuestros pacientes, ¿sí?, minimizando la toxicidad, por supuesto, y maximizando la efectividad en los tratamientos que nosotros, por supuesto, conducimos hacia nuestros pacientes. Además, estamos usando aquellos fármacos con estrecho, usa, por supuesto, en aquellos fármacos con estrecho margen terapéutico o con un perfil de eventos adversos asociados con una dosis o una dependencia que puede favorecer, por supuesto, en la individualización de los tratamientos de los pacientes. Cada paciente debe de ser revisado de forma diferente. Según la Asociación Terapéutica de Drogas o de Monitorización de Drogas como tal, entonces la monitorización terapéutica farmacológica es una especialidad multidisciplinaria destinada a mejorar la atención de nuestros pacientes, ¿sí?, mediante ajuste individual de cada paciente en la dosis de aquellos medicamentos que se ha demostrado con evidencia o experiencia un mejor resultado clínico en estos pacientes, ya sea de forma individual o de forma general o de forma comunitaria o, por supuesto, de forma en casos especiales que nosotros no debemos de perder de vista. Hay que reconocer, por supuesto, que este tipo de procesos o en este tipo de etapas hay que reconocer a dónde queremos analizar o hasta dónde queremos llegar. Verificar desde el momento en su farmacocinética, la absorción, en la distribución, el metabolismo o en la excreción de nuestro medicamento. ¿En qué etapa se encuentra la dosificación o esta droga instruida o dentro de nuestro paciente para que nosotros detectemos en dónde se encuentra y en dónde está actuando
nuestro medicamento en el paciente, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer bien las etapas de farmacocinética, que son las siguientes: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por supuesto que existen fármacos de manera general, farmacocinéticos, llaman parámetros farmacocinéticos, perdón, individuales, que estudian y que nos permiten estudiar en un paciente cómo conocer estos parámetros que explican dentro de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, explican como tal estos parámetros dónde se encuentra entonces la monitorización de nuestro medicamento. Desde el volumen de distribución aparente, está aquí, la BD, el aclaramiento, clearance, que está en esta parte de la distribución de estos fármacos, y, por supuesto, que el área de curva gráfica, ¿dónde se encuentra esta concentración plasmática de nuestros fármacos? ¿Realmente existe una concentración plasmática del fármaco? ¿Realmente sí está haciendo su función el fármaco como tal en una constante velocidad de eliminación correcta en nuestro paciente? ¿Sí estamos analizando bien que nuestro fármaco está llegando a la concentración que necesitamos para que sea una terapéutica correcta y adecuada en nuestros pacientes? Eso es lo que nosotros debemos de valorar, y por supuesto el tiempo de vida media de eliminación de nuestro fármaco, ¿sí? Conocido como vida media, como la T media. Entonces, nosotros deberíamos de tener presente esto precisamente para evaluar si el paciente incluso está teniendo una adherencia al tratamiento, si realmente lo está tomando de manera adecuada, si estamos indicando la manera adecuada de nuestro tratamiento. Nosotros no vamos a perder de vista este esquema, porque si bien es cierto que vamos a valorar estos rangos, dentro del rango de la velocidad de dilución, estamos hablando de volumen de distribución, vamos a ver qué fármaco, si está alto, si está baja la velocidad de distribución del fármaco, si su vida media es corta, es intermedia o es larga, su vida media de nuestro fármaco, de nuestro medicamento. Vamos a darnos vuelta hasta dónde está excretando el paciente el medicamento, dónde está la disposición de nuestro medicamento y, por supuesto, el alto grado de eliminación o acumulación del fármaco, si realmente tenemos una eliminación correcta de nuestro fármaco y si el medicamento está actuando en los tiempos adecuados o en los tiempos correctos. Una concentración máxima, alcanzarla, por supuesto, saber si existe una concentración máxima y qué concentración máxima es la que estamos esperando de los medicamentos, ¿no? Hasta dónde nosotros vamos a ver que en un tiempo determinado de esta concentración máxima o mínima, nosotros tendríamos que estar administrando la siguiente dosis del medicamento. Entonces, ¿hasta qué punto este medicamento está haciendo su función en su concentración máxima y cuánto tiempo tarda o la velocidad de distribución tiene y la velocidad de eliminación tiene este fármaco para poder ser analizado si está correctamente en ello? Para poder tener disponible o calcular correctamente la concentración del fármaco muestra, en este caso para cuando se toman las muestras para esta monitorización como tal, el químico debe de tener la hora en que se tuvo la muestra, por supuesto, la hora de la última dosis del medicamento y cuándo se reinició el régimen de drogas. A partir de cuándo estamos, realmente el paciente a lo mejor ya tiene un tratamiento ya de muchos días, ya tiene un tratamiento de tiempos prolongados y entonces el paciente quizás se encuentre saturado. Quizá el paciente no tenga una eliminación adecuada y el paciente se encuentra hasta con cierto grado de toxicidad. O quizá han sido dosis tan pequeñas que el paciente, a pesar de ser un tiempo prolongado de su dosis tratamiento, el paciente ni siquiera ha tenido una absorción adecuada, de tal manera que la dosis nunca le va a hacer efecto. Solamente, ¿qué va a hacer? Habituarse a su organismo, ¿verdad? Entonces, hay que tener información necesaria de nuestros pacientes, hay que tener los datos demográficos de nuestros pacientes, hombre, mujer, qué tipo de cultura tiene, dónde vive, qué tipo de raza tienen, porque hasta en eso cambian el tipo de absorción en ocasiones de los fármacos, los datos clínicos, analíticos, función renal, función hepática, algún tipo de laboratorios en términos, contextos clínicos, donde tengamos qué tipo de paciente nos vamos a enfrentar, si el paciente es diabético, hipertenso, que tiene, no sé, quizá tiene hiperlipidemia
O sea, el paciente, ¿qué características tiene clínicas y qué características tiene base de la enfermedad, ¿no? Tiene, que está justificada la prescripción de este paciente, ¿cuál es el estado clínico actual del paciente? No es lo mismo un paciente en un estado general, entre comillas, estable o entre comillas, llamémosle funcional, a un paciente codependiente, dependiente o incluso con un peso mucho menor o un estado nutricional muy bajo, donde el paciente tenga que, aparte de todas las enfermedades, que tenga ciertas comorbilidades que le limiten a la respuesta del tratamiento, ¿verdad? Hay características del tratamiento, si realmente nosotros estamos viendo si hay un preparado comercial, qué tipo de fármaco es, qué tipo de molécula es, cuál es la presentación, qué dosis es la que se requiere, de verdad. En ocasiones nos llegaba a un paciente que se le tenía que administrar 40 miligramos de dexametasona y el paciente resulta que teníamos solamente tabletas de 0.5 miligramos de dexametasona. El paciente tendríamos que administrarle N cantidad de tabletas. 40, 80, no recuerdo. 80 me parece. Entonces, imagínense cómo nosotros estamos, que también debemos revisar esa parte. El régimen de dosificación, cuánto le estamos indicando al paciente, cuánto le están indicando, y es una intervención muy importante en la bioquímica y en la química que intervengan en esta parte. La medicación concomitante, tienen un acúmulo de medicamentos los pacientes, ya son polifarmacia, nuestros pacientes son polifarmacia. Entonces también tenemos que analizar ello. Ese es un problema muy sustancial que hoy por hoy lo venimos analizando y que venimos viendo cómo la falta de comunicación del equipo multidisciplinario hace que precisamente el pobre paciente tiene nuestro paciente medicamento del dermatólogo, del reumatólogo, del algólogo, del internista, y tiene una polifarmacia que está combinada entre todos, porque no hay una comunicación efectiva, ¿sí? Medicaciones concomitantes, por supuesto. Entonces, en las condiciones de muestreo hay que ver qué tipo de muestra tomamos, tiempo de muestreo en relación con la última dosis, lugar y modo de obtención de la muestra. Hay que tener y utilizar los medios necesarios y adecuados para la toma de la muestra. Si tenemos Vacutainer, ocupemos el Vacutainer. No ocupemos las agujas de menor calibre, ocupemos el Vacutainer si lo tenemos. Hay que ocupar los elementos necesarios, los tubos adecuados, ¿sí? Se considera que la sangre es el reflejo que ocurre en los tejidos, y sí es cierto, es un reflejo de la respuesta de nuestro organismo como tal. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso asume ahí mismo, se asume en la relación de dosis, tiempo, efecto, porque las variaciones en la dosis significan el cambio de las concentraciones plasmáticas, ¿sí? Y con ello podríamos obtener una respuesta, ya sea que estamos haciendo una subterapéutica, una terapéutica adecuada o una toxicidad terapéutica, según el rango de concentración o establecido al momento de la monitorización de nuestro paciente, ¿verdad? Hay criterios, por supuesto, para el uso de un fármaco que se pueda monitorizar en los diferentes niveles sanguíneos, ¿verdad? Pero debe de haber una buena correlación entre el efecto del fármaco, ¿sí? O sea tóxico o las concentraciones medidas. Entonces debe de haber una correlación como tal para poder utilizar esa medición en los fármacos. Debe de haber un estrecho margen terapéutico. Realmente hay fármacos que son como tal con estas características y entonces son los viables a poder ser monitorizados. Hay concentraciones tóxicas y concentraciones terapéuticas muy cercanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también deberíamos de nosotros analizar o monitorizar este efecto del medicamento en nuestro paciente cuando encontramos este tipo de terapéuticas o este tipo de toxicidades en nuestro paciente. Hay una alta variabilidad inter o intraindividual farmacocinética. ¿Qué tanto varía como tal el comportamiento entre un fármaco y otro? Ha habido incluso comportamientos inadecuados cuando varían de una marca a otra. De repente el paciente está utilizando una marca o un fármaco biocomparable y de repente viene otro tipo de fármaco y también hay una variabilidad en la farmacocinética y en la farmacodinámica de nuestra molécula como tal. El efecto farmacológico es difícil de medir, ¿sí? Y es ahí donde también nosotros podemos tener un criterio de medición. Y hay una metodología analítica disponible.
¿Por qué? Porque entonces ya tendríamos una rápida obtención de nuestros resultados como tal. Si nosotros tenemos una analítica disponible, nosotros podríamos tener los resultados lo más pronto posible precisamente para modificar en la medida de lo posible los fármacos o la dosificación, la terapéutica de los fármacos. ¿Existen grupos farmacológicos monitorizables? Sí. Existen grupos como tal y estos grupos farmacológicos pues hay que tener cuidado, hay que tener nosotros presentes como tal. Podemos ver desde los antibióticos, vamos a ver que generalmente nos mandaban la vancomicina, ¿no? O sea, que es la que nosotros, la gentamicina, la amicacina, la vancomicina, es la que generalmente se analizan o los mayormente monitorizables, inmunosupresores, ¿por qué no? O de enfermedades autoinmunes. Vamos a verificar que este tipo de fármacos, ya hay más fármacos para tratar las enfermedades autoinmunes y entonces también estos son monitorizables, que hoy en día tenemos una ventaja. Nos provee la industria de ciertos estudios clínicos, estudios que nos alimentan a nosotros de evidencia clínica, donde está el comportamiento de este tipo de fármacos, ¿no? Los anticonvulsivantes, la fentoína, los fenobarbitales, o sea, algún tipo de este tipo de fármacos se deberían de monitorizar. Los antifúngicos no como tal están indicados para ser monitorizados, no como tal, pero sí basados en su inestabilidad clínica, también es como se hace una recomendación de la monitorización de este tipo de fármacos para poderse tener el seguimiento como tal. Y crean, este es solamente un grupo de fármacos que se sugiere en la mayoría ser monitorizados. Sin embargo, no perdamos de vista que cada unidad también puede formar cierta política donde dicen, porque existe una alerta que ustedes mismos entre su expertise sanitaria van conformando basados en la evidencia de su unidad sanitaria donde dicen, este medicamento constantemente tiene un reporte. Constantemente se consume demasiado este medicamento. Este medicamento estamos en un consumo elevado con tanto número de pacientes en cierto tipo de patologías, etcétera. Entonces, ustedes, ¿cómo no? Podrían formar basados en su comité de vigilancia o simplemente con sus políticas de funcionamiento y entre su órgano rector de la farmacia hospitalaria, podrían ustedes conforman un análisis, decir, este medicamento hoy por hoy lo vamos a analizar y es el medicamento que vamos a analizar este mes. ¿Por qué no? Eso también es viable y eso también es muy válido, precisamente basado en la detección de las evidencias. Dicen que es medicina basada en la evidencia. En ciertos pacientes, en alguna etapa de la absorción, de la distribución, de metabolismo, de excreción, etcétera, se encuentra alterado, a lo mejor quizá el paciente en la etapa de excreción se encuentra alterado esta absorción del medicamento y entonces se pueden generar o se pueden presentar distintas concentraciones plasmáticas que generan una alerta y nosotros deberíamos de monitorizar a ese tipo de pacientes. Por ejemplo, en los neonatos, y ahí vamos a los grupos especiales que yo ya les había mencionado. Hay grupos especiales que hay que nosotros tener como que un foquito aparte, un foquito independiente en estos grupos especiales. Y en estos grupos especiales estamos hablando, por ejemplo, los grupos de vulnerables. ¿Se acuerdan que les había dicho? Los neonatos, por ejemplo, los ancianos. Esos son grupos vulnerables y esos grupos tienen que tener cierta especificidad de dosis donde si en alguien llega con ustedes con una dosis independiente o una dosis diferente, ojo, me salta a la luz. Nosotros también tenemos que monitorizar y, por supuesto, verificar si en ese paciente estamos alterando o no su farmacotecnia, donde el paciente llegue a tener una toxicidad más adelante o una supresión de la medicación. Entonces, los pacientes con daño renal, con daño hepático, con insuficiencias, los pacientes cardiópatas, por supuesto, los pacientes en estados críticos podrían requerir cierto o mayor volumen de fármaco o de medicamento y la distribución es diferente en este tipo de pacientes e incluso la velocidad de distribución o la velocidad de respuesta en esos pacientes es diferente y, ¿por qué no?, serían susceptibles a ser monitorizables, ¿verdad? Las poblaciones especiales hay que tratarlas
de manera individual o de manera especial o particular para verificar las dosis necesarias o las dosis adecuadas en nuestros pacientes. En los métodos analíticos, por supuesto, es la medición de las concentraciones plasmáticas y se ha realizado desde que se cuenta con ciertas técnicas de medición, ¿sí? Para determinar que el fármaco se encuentra en revisión y que el fármaco se encuentra en cierta concentración plasmática, que realmente se encuentre con la función adecuada en el organismo, en el paciente, ¿verdad? A medida que estas tecnologías han avanzado como tal, tenemos más cercanos estos procesos, estos procedimientos. Yo desconozco en su unidad cuáles son o cuáles técnicas son las que utilizarían ustedes para la medición clínica o la medición serológica o terapéutica en la sangre de sus pacientes, ¿verdad? Pero ha sido muy importante que en la medida que tenemos más tecnología o que podemos obtener más de este tipo de procesos o procedimientos, nosotros podemos tener otros resultados más empáticos o resultados sobre todo más rápidos y más certeros para poder hacer una medición o extender la monitorización de los fármacos, de otro tipo de fármacos hacia los pacientes. Eso es importante. Hay métodos analíticos diferentes. Yo les decía, desconozco cuál es el tipo de métodos que ustedes utilizan, pero puede haber múltiples métodos que se pueden utilizar siempre y cuando se estandaricen dentro de sus unidades, ¿sí? Y puede haber desde como cromatografías líquidas, por supuesto, en sangre seca, obtenciones no invasivas como en saliva, pero en este caso ya no serían plasmáticas, por supuesto, ¿verdad? Contar con estas técnicas, por supuesto, entonces nos abre un abanico de posibilidades, contar con ciertas técnicas para investigar y para medir cómo el fármaco, cómo es nuestro fármaco está realmente actuando de manera adecuada en nuestro paciente y si nosotros tendríamos que hacer un análisis más amplio, extender la muestra para que sea una muestra significativa o solamente individualizar. Es válido de las dos maneras, ¿eh? Es legalmente válido de las dos maneras, siempre y cuando justifiquemos por qué vamos a monitorizar a nuestro paciente. Es muy válido. Y por supuesto, quizá, espero que se alcance a ver esta pantalla, pero es muy importante verificar que desde la administración del medicamento, nosotros estamos monitorizando también el fármaco, la dosis terapéutica como tal. Vamos a hacer la monitorización terapéutica desde la administración del medicamento, ¿verdad? Que debemos de conocer la vía de administración del medicamento. Espero que se alcance a ver esta tabla, pero aquí vemos que desde el tiempo para alcanzar la concentración máxima, debemos de conocer la vía de administración de nuestro medicamento. Debemos de asegurar la estabilidad de nuestro fármaco hasta de la estabilidad por la preparación. ¿Qué solvente estamos utilizando para constituir nuestro medicamento? ¿Qué solvente estamos entregando en una mezcla ya elaborada si nosotros no conocemos qué solvente necesita nuestro fármaco para ser preparado? ¿Está en una solución que lo mantiene estable? ¿Sí o no? Revisar la velocidad de la administración, si es un bolo, si es una infusión, si es infusión rápida, si es una infusión continua, si la infusión, si nosotros la hacemos en una infusión continua, una infusión muy prolongada, quizá pierda la estabilidad, ¿sí? Y entonces registrar siempre los momentos de administración. En la toma de muestra hay que revisar con la muestra que se traiga de la vía diferente donde se administró el fármaco, ¿verdad? Se debe de hacer una extracción en la vía diferente, en qué tiempo se hizo la extracción como tal, usar los tubos correctos para medir, para que sea suero, plasma o sangre total, verificar qué tipo de tubo es el que se requiere para este tipo de muestras. Hay que rotular correctamente las muestras, esto está por demás decirlo, pero siempre hay que recordar lo que se rotula en el momento exacto, no indicado, no en el momento que se deja ahí y nadie toca mis muestras, no, es en el momento indicado. Conocer el tiempo exacto de la toma de muestra, hay que documentarlo, hay que ponerlo inmediatamente, tomar la hora, tomar el tiempo y colocar. Conocer la estabilidad del fármaco, una vez extraída la muestra, por supuesto, y saber si se está en cuántas dosis previas ha recibido el paciente de este fármaco, esta molécula, para saber lo que les mencionaba, qué tipo de toxicidad puede llegar a tener el paciente o en cuánto tiempo ha estado expuesto nuestro paciente a esa molécula. Considerar
Sí, sí, la metodología analítica, el error del método, por supuesto. Si se está midiendo un fármaco total, un fármaco libre, conocer los límites de concentración que el método nos permite alcanzar, hasta dónde nos permite alcanzar este método, el límite de concentración, para valorar el rango terapéutico, por supuesto, conocer las intervenciones o la intervención de sobre o estimar las concentraciones del fármaco de la muestra. Es muy importante. Reconocer las alteraciones farmacocinéticas que puede tener el paciente por sus condiciones fisiopatológicas, por supuesto. Las condiciones clínicas del paciente, esas nunca hay que perderlas de vista. ¿Qué tipo de paciente es el que estamos tratando? Porque el paciente no tiene la misma capacidad de absorción, porque quizá el paciente tiene otras comorbilidades, donde su organismo está preocupado por atender también esas comorbilidades como tal. Entonces, nosotros hay que anticiparnos qué tipo de velocidad de absorción podría tener este paciente, cuál es el tiempo medio de vida que puede tener el fármaco en el paciente, y así determinar las etapas de absorción que se pueden presentar con ciertas alteraciones en nuestros pacientes. Y, por supuesto, interceptar o identificar los cambios clínicos o agudos que el paciente en su fisiopatología se puedan presentar, derivados también de la medicación. Hay puntos críticos a considerar para realizar la monitorización de estos fármacos, y son puntos críticos donde verificamos desde la concentración plasmática, ¿sí? Si se fue medida 2 horas después de la administración del medicamento, debemos de verificar que el volumen de distribución, se debe de verificar el aclaramiento, el tiempo de vida de la eliminación, el tiempo de vida media, sobre todo para la eliminación o excreción del paciente, el área bajo la curva de concentración plasmática, ya hacer un gráfico como tal, y por supuesto saber en qué etapa estamos en la absorción, distribución, metabolismo, excreción de nuestros fármacos o nuestras moléculas. Esto es de manera general solamente, porque tendríamos que tener un taller de cada uno de ellos precisamente para abordar ustedes cómo toman sus muestras, qué tipo de muestreo utilizan, qué tipo de metodología, y poder analizar si lo estamos haciendo correcto o no. ¿Cuándo solicitar la medición de los niveles plasmáticos? Por supuesto que no es necesario en que todos los fármacos se utilice la medición. No es necesario como tal, ni para todos los fármacos, ni para todos los pacientes de manera sistemática. Se debe de identificar el momento en que realmente vamos a aportarle algo a nuestro paciente. Eso es muy importante. Si nosotros aportamos correctamente la medición o nosotros aportamos correctamente la información, perdón, de estos medicamentos y sobre todo toda la información que conlleva en nuestros pacientes, nosotros vamos a saber si realmente estamos haciendo una intervención en el momento justo o en el momento adecuado que necesitamos para nuestro paciente, porque ni es para todos ni es para todos los fármacos. Se debe de seleccionar el nivel que se entregue la mayor parte de la información para valorar la efectividad y sobre todo para valorar que al paciente le sea útil esa medición. De nada sirve que nosotros hagamos una medición o una monitorización si no va a servir la información para el tratamiento del paciente, que impacte en el tratamiento del paciente. Hay momentos claves para la monitorización de estos fármacos y momentos muy importantes, ¿sí? Cuando la respuesta del tratamiento no es la esperada. Este paciente de repente, nosotros vemos que por mucho que aseguramos que es el tipo de fármaco que está indicado porque es bajo el diagnóstico y la terapéutica indicada en este paciente, el paciente se le inicia el tratamiento y el paciente no tiene ni siquiera una luz de respuesta al tratamiento y ya lleva 1, 2 o 3 dosis. El paciente, ¿sí? O una sospecha por falta de efecto o por sospecha de toxicidad, y el paciente no tiene una respuesta terapéutica. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos monitorizar entonces a este paciente. Ante los cambios durante el tratamiento, hay que considerar el estado clínico del paciente, una vez más lo abordo, ¿sí? Los notorios cambios que indiquen que en algún momento el paciente no está teniendo
una absorción, una distribución, un metabolismo o una excreción del paciente de forma adecuada, del medicamento de forma adecuada. Entonces, puede haber insuficiencia renal, hepático, sistémica, es una inflamación, un proceso inflamatorio, un proceso agudo, una desnutrición, entre otros, una dislipidemia, entre otros muchas comorbilidades o patologías agudas o crónicas que estén interfiriendo en estos procesos. Los cambios en la terapia por incorporación o retiro de los fármacos también es otro punto, ¿sí? De repente hay que cambiar la terapéutica, entonces hay que cambiar la dosis. En ese momento también se podría analizar qué tanto puedo cambiar de manera inmediata la dosis o tengo que esperar a que el paciente disminuya esta toxicidad para poder avanzar. Hay que evaluar el cumplimiento y la adherencia del paciente, sí, también la adherencia del tratamiento al paciente, el cumplimiento precisamente para evitar la toxicidad, para obtener mayor o mejor respuesta al tratamiento o para evitar la subutilización de los tratamientos. Sí, hay otras situaciones donde de repente, en este caso el clínico, el médico tratante o la enfermera o hasta el mismo químico dice, no estamos seguros que el paciente esté tomando el medicamento, ¿sí? Hay cosas que ni siquiera se imagina uno que pueden pasar. Crean que en una ocasión, y esto solamente los voy a conectar como anécdota, pero en alguna ocasión detectamos que la paciente no se estaba tomando el medicamento. Pero ¿saben cómo lo detectamos? Ni siquiera, primero porque la paciente no respondía en lo absoluto no había ni toxicidad, no había respuesta terapéutica, la paciente estaba empeorando y había dos cosas en las que se hizo el hallazgo. Una, la paciente ni siquiera sabía qué es lo que estaba tomando. O sea, no tenía el contexto de qué es lo que tenía que tomar y qué es lo que estaba tomando. Dos, detectamos que era un medicamento de alto costo y el medicamento tal y como el familiar se lo llevaba de la farmacia, el medicamento era vendido en el mercado negro. Entonces, ya la paciente se le había hecho un análisis, una monitorización de fármaco plasmática, porque pues no había una respuesta. Pero vean cómo no fue ninguna causa aparente, ¿no? El paciente está experimentando más efectos secundarios que los benéficos, o sea, está más un evento adverso asociado como tal. El médico está sospechando de la interacción de algunos fármacos, no hay una compatibilidad, hay una polifarmacia y está sospechando. El paciente debería de dejar de tomar de forma gradual o con un destete constante el fármaco, entonces ahí podría manejarse eso. Para elegir un tratamiento de un paciente, ¿sí? Mediante una adecuada indicación, prescripción, dispensación, administración, seguimiento, se debe de considerar resultados apropiados en salud, ¿sí? Pero siempre debemos de valorar las condiciones y circunstancias propias del paciente, por supuesto. La medicación de un paciente puede considerarse que está correcta, adecuada o que es buena, ¿sí? Cuando cada uno de los fármacos, perdone, ya se está oscureciendo, voy a prender la luz. Cuando cada uno de los fármacos que conforman el tratamiento del paciente se considera clínicamente seguro o adecuado, correcto. Entonces, estamos hablando que esa es la indicación correcta, ¿no? Se incluye la dosis, la vía de administración, la duración del tratamiento, etcétera. Estamos medicando de manera correcta. Ojo, también es parte de nuestro quehacer profesional hacer esa verificación. Y en el área de farmacia hospitalaria es un área tan importante para la dispensación de los medicamentos, que nosotros debemos de estar inmiscuidos precisamente, no pensar que solamente porque el médico lo mandó, nosotros no tenemos la obligación profesional de verificar cómo están indicando los fármacos los clínicos tratantes. No estamos cuestionando, que quede claro, estamos verificando para contribuir a que este paciente lleve un tratamiento adecuado, ¿sí? Teniendo en cuenta tanto la indicación como la seguridad que puede variar en cuestiones del clínico, en cuestiones del paciente y en cuestiones de las situaciones hasta familiares del paciente. Entonces, esto es importante como tal. Un fármaco se considera inapropiado, por supuesto, cuando se utilizan dosis excesivas, ¿sí? De repente las multidosis, esto es, pero muy frecuente como tal, la duplicidad terapéutica.
por una duración excesiva del tratamiento. Quizá no es la dosis adecuada, pero es una duración excesiva y eso se ve mucho. Y se ve mucho sobre todo en las altas especialidades, donde los especialistas, el médico, por ejemplo, los cardiólogos, le mandan un antihipertensivo al paciente y el antihipertensivo dura por 3, 4, 5 años sin ninguna revisión periódica de saber si el medicamento está haciendo su función correcta en el paciente. ¿Sí? Está alcanzando los límites superiores terapéuticos que nosotros estamos esperando. El paciente realmente lo está alcanzando, entonces no hay una revisión. Y es donde se ve frecuentemente en los pacientes de las enfermedades o complicaciones crónicas. Es ahí donde se ve. Sin un seguimiento adecuado, en las altas tenemos citas muy extensas, entonces esto es una adecuación multidisciplinaria. Sin indicaciones adecuadas para su empleo, resulta que están indicando un fármaco que no está en la terapéutica que conlleva a una autorización clínica médica como tal, porque me resultó o porque puede reforzar el medicamento, eso no es lo correcto. La presencia de eventos adversos que indiquen que la dosis se debe de reducir o que el fármaco se debe de retirar. ¿Sí? Entonces, cualquier combinación de estas razones puede haber un riesgo, hay un riesgo de sufrir un evento adverso, ¿sí? Que esto va a superar el beneficio clínico al que queremos llegar con nuestros pacientes. Eso es importante. Entonces, perdone. Entonces, por ejemplo, llamémoslo así, hay atención farmacéutica en los pacientes clínicos complicados. ¿Sí? Y la atención farmacéutica, por supuesto, en estos pacientes, esta es solamente una parte del ejemplo, donde de estos pacientes clínicos complicados, los pacientes, la atención farmacéutica disminuye. Ya está una polifarmacia. Hay una prescripción medicamentosa o peligrosamente, incidentemente, que ya corre riesgo nuestro paciente. Hay una prescripción de un riesgo de la medicación. ¿Sí? Una prescripción de los fármacos inadecuados. Entonces, esta parte es un riesgo muy importante, ¿sí? Es un riesgo que nosotros todos estamos viéndolo, estamos alertándonos, pero no actuamos en contra de esta prescripción. Hay que mejorar el uso adecuado de los medicamentos, por supuesto, para obtener mejores resultados cuando el farmacéutico se integra, por supuesto, al equipo multidisciplinario. Si el químico y la farmacia hospitalaria está inmersa con el equipo multidisciplinario, se van a obtener mejores resultados, porque hay una doble, una triple vigilancia, donde el paciente también hace acto consciente de que el medicamento tiene una prescripción, tiene una finalidad o tiene un objetivo, y tiene que tener una respuesta en determinado tiempo y tiene que tener una revisión estrecha del equipo multidisciplinario. Y entonces el impacto de las intervenciones no solamente es en el resultado de la salud, ¿sí? Es en calidad de vida de nuestro paciente y es, por supuesto, en el costo-beneficio que tenemos en la terapéutica de nuestros pacientes, pero ¿por qué no decirlo también? Es en la optimización de los recursos sanitarios, que es lo que nosotros también hacemos como una recomendación a la revisión. ¿Cuándo se recomienda una monitorización también? ¿Sí? Se debe de estadificar al paciente, ya sea por el estrecho riesgo o por la complejidad de sus enfermedades. Esta parte es la que se debe de monitorizar. Hay que mejorar el tratamiento de los pacientes, ya sea de manera estructurada, por supuesto, se recomienda esta revisión para mejorar el tratamiento de los pacientes, ya sea de manera sistemática o estructurada, ¿sí? También, por supuesto, que el paciente tiene que tener conocimiento del tratamiento, lo que yo les decía. El paciente debe de estar consciente de cuál es su tratamiento y cuál es el beneficio que le va a aportar. De esta manera, el paciente va a tener mejor apego al tratamiento. Se tiene que hacer el registro en la historia clínica del paciente. Hay pacientes que toman constantemente ciertos tratamientos y este paciente multimedicamentado, este paciente de repente no tiene registro de todos los medicamentos que toma. Pero si cada clínico retomara todo el listado, cada clínico quizá podría retirar y tenía la facultad de retirar ciertos fármacos de la medicación o la polifarmacia de estos pacientes, ¿sí? Que corren y que solamente estamos corriendo riesgo de una toxicidad
en nuestros pacientes. Hay que monitorizar, por supuesto, y medir el impacto de los pacientes, el del medicamento en los pacientes, en su calidad de vida y sobre todo el objetivo en la recuperación de su salud, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a hablar que los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico son varios, pero el principal objetivo en este caso de la monitorización de nuestros fármacos es obtener la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Minimizar los riesgos sanitarios, los riesgos asociados al uso de los medicamentos, al uso excesivo, al uso incorrecto de los medicamentos, al uso inadecuado, incluso a las prescripciones potencialmente mal indicadas de los fármacos, ¿sí? Y contribuir, por supuesto, a mejorar en la seguridad de la farmacoterapia, ¿no? La seguridad, ¿qué tan seguros son el manejo de los fármacos? ¿Qué tan segura es la dispensación de estos fármacos? ¿Qué tan segura es la administración y el seguimiento de los fármacos en nuestros pacientes? Y, por supuesto, racionalizar los recursos de los medicamentos. Hay gente que está totalmente en contra de la racionalización de los fármacos y de los insumos, créanme. La falta de los medicamentos, la carencia de los medicamentos, nos pega a toda la población, porque uno de esos pacientes puede ser mi familiar, y ese paciente resulta que el otro paciente se llevó 3, 4 cajas del mismo medicamento cuando solo requería caja y media. Entonces, también hay que racionalizar los fármacos para evitar la polifarmacia, la toxicidad en los pacientes y el dispendio de los recursos, ¿verdad? Por eso una herramienta para mejorar en la farmacia hospitalaria la dispensación de los medicamentos, el control de los fármacos, el control de los insumos, el control por terapia, por patología, el tipo de paciente y por validación o monitorización de los fármacos indicados. Y por supuesto que creo que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Concluyendo como tal, la monitorización terapéutica de los fármacos siempre requiere conocer varios aspectos, muchos aspectos. Yo, como los mencioné, tendríamos que tener un taller de mucho tiempo para conocer el grupo de los medicamentos, cómo se podrían clasificar, cómo se podrían estadísticas, independientemente de las guías técnicas que nosotros ya tenemos. Nosotros podríamos hacer unas en nuestra farmacia hospitalaria, de acuerdo al tipo de población, de acuerdo al tipo de fármacos que manejamos constantemente, hacer ciertos aspectos, hacer un reconocimiento de ciertos aspectos que se tienen que validar, mejorar y monitorizar en aras de un mejor funcionamiento de las farmacias hospitalarias. ¿Es más complejo de lo que se cree? Sí, es más complejo, porque es un acúmulo de funciones y actividades que se tienen que realizar, ¿sí? Debería de haber, hace poco en un congreso internacional, mencionaron que debería de haber un químico por cada 30 pacientes en un área hospitalaria, analizando este tipo de indicaciones farmacológicas. Entonces, ojo, no lo perdamos de vista. Nosotros podríamos precisamente hacer estrategias que permitan la optimización del recurso, pero sobre todo con una indicación adecuada. ¿Para qué? Para que mejoremos la calidad de vida del paciente. Entonces, involucramos a toda la participación de las diferentes especialidades. Todos deberíamos de conocer y todos deberíamos de estar conscientes que la parte de la química, la parte de la farmacia hospitalaria es indispensable en el funcionamiento de cada unidad sanitaria. Es indispensable. Hay que extender la utilización de más fármacos para ser evaluados, por supuesto, pero siempre y cuando el aporte sea objetivo, no sea subjetivo, sea objetivo, sea funcional. Vaya a haber un resultado como tal, un resultado de impacto, ¿sí? La eficiencia, la eficacia y la efectividad se evalúan de manera correcta y de verdad haya un impacto en nuestros pacientes, ya sea de forma individual o de forma masiva o grupal. Es necesario conocer los conceptos de farmacocinética, de farmacodinamia, por supuesto también, para una correcta interpretación de los resultados. Y abarcar y adaptar todos los sistemas o todos los esquemas de monitoreo que nosotros podamos adaptar dentro de las unidades o solicitar o gestionar para los requerimientos, como un requerimiento de los pacientes.
Eso también es importante porque es parte de la gestión de nuestra farmacia hospitalaria. Entonces, hay que exhortar a que esos requerimientos basados en la evidencia los gestionemos. ¿Por qué? Porque es un costo-beneficio donde tenemos el costo en beneficio de nuestros pacientes del resultado y, ¿por qué no?, el costo económico de la atención sanitaria, que eso es muy importante, ¿verdad? Y entonces, creo que hasta aquí llegamos. Esto es de manera general. Ya sé que tienen varios temas más adelante donde van a abarcar por ciertos grupos de medicamentos, pero vale la pena que en forma general o en forma global no perdamos de vista muchas situaciones que nos conllevan a mejorar la calidad de vida de la atención a los pacientes, mejorar los procesos que a nosotros nos dan la seguridad como proveedores de los sistemas sanitarios, también en mejorar nuestros procedimientos y procesos funcionales al interior de nuestras unidades sanitarias. Creo que hasta aquí. Muchas gracias.